Hola, soy Christine Fonseca, bienvenidos a mi canal. Como compradora de vivienda y experta en el mundo financiero, sé lo tedioso y lo confuso que puede ser el proceso de comprar tu casa, pero también sé lo remunerador que es. Así que en este podcast te voy a estar dando toda la información que tú necesitas saber en cuanto a los diferentes tipos de préstamos, cómo prepararte para solicitar un préstamo hipotecario y cómo vencer cualquier objeción que se te presente en el camino hacia la compra de tu casa. Así que este es el podcast correcto para ti. Acompáñame a que naveguemos este mundo de hipotecas donde te voy a estar dando una guía práctica y sencilla de cómo estar listo para comprar tu casa. Y qué mejor manera de comenzar este podcast que con el tema del día, la temporada de los taxes. Así que sígueme con nuestro próximo invitado. Hoy tengo conmigo como invitado a mi colega Diego Bisbal. Los dos trabajamos aquí en Hometown Lenders y llevamos varios años como prestamista. Invité a Diego porque él tiene un background de contabilidad, ¿cierto? Correcto, sí. Y creo que este tema que vamos a estar discutiendo es algo que tú nos vas a ayudar también a entenderlo. Estamos hablando del tiempo de taxes. Los taxes, de impuestos, sí. Y la razón por la que te invité, Diego, es porque estoy viendo muchos posts en las redes de colegas de nosotros hablando de no llenen los taxes, tienes que hablar con el lender. Y yo creo que las personas quizás no entienden el por qué. ¿El por qué? Entonces Claro. quería que hiciéramos esto, Sí. qué estamos viendo, qué les dicen a tus clientes, qué les han dicho, cómo les afecta. Claro. Y quizás dar información en cuanto a cómo nosotros vemos los taxes para que puedan entender el por qué. Claro. Por ejemplo, no sé qué has visto tú, pero yo he visto, por ejemplo, tengo clientes que le han dicho, haz los taxes por más ingresos, Claro. para que puedas calificar por más casa. Ujú. ¿Qué crees tú como contable? ¿Cómo miras tú eso? Sí, ese tiempo es bien interesante porque ya estamos a vísperas de la declaración de los impuestos y muchos de nuestros clientes, aquí es donde prácticamente todos los clientes que tenemos que son independientes se ponen las pilas, ¿no? Ya listo para comprar, vamos a hacer nuestra declaración y cómo vamos a calificar. Con el background, ¿no? de contabilidad y de finanzas, a veces lo primero que queremos que entiendan es que muchas veces como loan officers no piensan como contadores y al mismo tiempo los contadores no piensan como loan officers. No quiere decir que uno desconozca del otro tema, pueden ser pueden tener mucha experiencia en ambos lados, pero muchas veces la manera en que un contador ve un tax no es la misma en la que nosotros o que las reglas que pone el gobierno para calcular sea la misma. Es muy importante esa revisión y es muy importante la comunicación entre cliente, con su contador y también nosotros poder observar de la manera que estén declarando. Exacto, porque hay muchas veces, lo que noto que mucho afecta a mi cliente independiente es que a veces de repente su tipo de negocio o o lo que ellos hacen, ¿no? Su oficio, de repente requiere una presentación un poquito más complicada y muchas veces veo que de repente no está yendo la persona correcta que les pueda asesorar, ¿no? De una mejor manera. ¿Sabes qué? Interesante. Acabo de colgar el teléfono con una clienta que está pasando por eso mismo. Y le pregunto, pero es que aquí, ¿qué pasó con este negocio que tienes el año anterior? No están en estos taxes. Y me dice, ¿pero por qué? Yo solo llevé a mi contable. ¿Por qué lo hizo así yo? Exacto. Correcto. Por eso quería hacer este podcast. Porque muchas personas se confían del contable sin saber exactamente qué están mirando, qué están haciendo, ¿no? Claro, Entonces, y es entendible porque uno como trabajador, ¿no? Ya sea independiente, ¿no? O no, de repente no desconoce el mundo de la declaración de los impuestos, el mundo de las finanzas. De repente uno es soldador, de repente tenemos muchos que son truck drivers, ¿no? Entonces, la función de ellos no es contabilidad. No es contabilidad, exacto. Entonces, pero hay ciertos cambios que ellos pueden hacer durante año tras año. De repente establecen una corporación, después de trabajar independientemente porque ahora están ganando más dinero. Y de repente alguien les dijo, si tú estableces tu corporación puede ser mejor para tus taxes. Y de ahí, año tras año, de repente van a un preparador y no le explican bien. O el preparador no hace las suficientes preguntas. Las razones pueden ser múltiples. Y claro, si uno pues como trabajador de repente no sabe qué preguntar, no sabe qué ofrecer, qué información dar. Correcto. Hay veces que, por ejemplo, los impuestos se hacen de esa manera. Uno empieza como Schedule C, por decir, ¿no? Después establecen su corporación y ahora es un tax de corporación, ¿no? Entonces,
tiene que todo tener sentido. No quiere decir que porque solamente hayan hecho 2 tipos de taxes no se puede, sino nosotros ya como profesionales de mortgage tenemos que analizar cuál es el negocio, qué es lo que la persona hace y tiene todo que tener sentido, ¿no? En ese caso. Y yo lo que más quiero también es que las personas tengan cuidado. Mucho cuidado, porque hay muchas personas que no saben, igual, ¿verdad? El soldador, el camionero no sabe quizás de finanzas, de cosas que tengan que ver con contabilidad y con el IRS. Y lo que pasa es que lo menos que queremos, nuestra meta siempre es ayudar a nuestros clientes. Eso es lo que queremos. Pero queremos hacerlo de una manera que en un futuro ellos tengan una buena experiencia, se recuerden de nosotros y que sea bueno. Lo menos que queremos es que una persona haga una loquera en sus taxes con propósito solamente de comprar casa y en un futuro nos llamen, mira, tuve tal problema con el IRS, eso es horrible, yo no quisiera jamás formar parte de algo así. Entonces por eso quiero asesorar a las personas y que sepan que no vayan a cumplir una meta corta, meterse en un problema a largo plazo. Entonces por eso quería mucho cuidado con esto de poner más ingresos del que hicimos. Oh, claro, sí. Eso es muy importante porque ¿qué puede pasar si después se da cuenta? Eso es algo muy común que vemos nosotros observamos en ciertos casos donde de repente la persona declara más de lo que ellos ganaron simplemente por el hecho de que alguien los asesoró así. Pero es muy importante que entiendan de que, como les dije hace un ratito, todo tiene que ser en ese sentido. ¿Y a qué me refiero? No solamente se va a mirar lo que ustedes declaren, ¿no? Porque obviamente ustedes están afirmando al gobierno que han ganado ese dinero, lo cual está bien, tienen el derecho. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que verificar. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo uno está poniendo que gana uns $50,000 en bruto, antes de toda deducción, por decir, las cuentas bancarias del negocio tienen que reflejar esos depósitos, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien trata de poner más de lo que ganan, ¿qué va a pasar? No se ve reflejado, entonces no se puede utilizar o eso puede causarles un gran problema, ¿no? So, es muy importante entender que lo que ustedes hagan y lo que ustedes declaren tiene que tener sentido. La razón por la cual nosotros, o de repente un realtor sugiere que mándalo primero al lender, es porque nosotros podemos ver cómo ustedes han declarado año tras año, asegurarnos que los ingresos tienen sentido, verificar depósitos y toda esa información, y al mismo tiempo asegurarnos, por ejemplo, decirles a ustedes, por ejemplo, hay ciertas deducciones que para nosotros tenemos que las contamos un poquito distintas. Sí, yo tengo camioneros o personas que hacen trabajo y nunca veo depreciación, y yo misma les pregunto, ¿tienes maquinaria, tienes carros que utilizas para negocios? Esas cosas deprecian y eso lo podemos utilizar. Otra cosa, no sé si te ha pasado o si has escuchado de alguien que le dicen, haz los taxes y luego los enmienda. Y ya, sí, desafortunadamente sí. Sí, eso, sí. Y que, o sea, en mi caso yo he conocido personas, no me ha pasado a mí, ni clientes míos, pero he escuchado cuentos de personas que han hecho esto y eso es una alerta roja para la IRS. Y entonces el IRS decide auditar. Y lo interesante en el caso de la persona que conozco, he conocido 2 personas, no te auditan solamente ese año, sino que te pueden auditar el montón de años y puedes terminar en peor situación. Sí, exacto. Eso es algo como contador, ¿no? Que les puedo decir que es algo que hay que tener mucho cuidado. Simplemente eso, ¿no? Porque ¿qué pasa? Un amendment de unos taxes los puede poner en una situación donde pueden recibir ustedes una auditoría al IRS. Y eso es algo que puede ser de ahí en adelante. No, hay que tener mucho cuidado, porque todo se tiene que justificar. Correcto, ¿no? Tenemos que tener documentación. Sí, y eso es muy, por ejemplo, yo tengo clientes que han hecho enmiendas. ¿Por qué? De repente declararon 90,000 en bruto y después, acá tengo otro Schedule C de otra compañía, me olvidé de juntarlo. Perfecto, ponlo ahí, no hay problema, se justifica. Con tal de que haya justificación, todo se puede hacer, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se envíe o se haga esa enmienda a la IRS, entonces tienen que tomar en consideración que todo eso lo van a analizar. Si el ingreso era menos y ahora es más, ok. ¿No? Se le olvidó un 1099. Claro, se olvidó que ellos van a ver. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Le reportan más y es menos, ahí es la alerta roja. La alerta roja. So, les recomiendo que usen mucha cautela en eso porque van a tener que justificarlo a algún punto, ¿no? Otra cosa que también tienes que tener en cuenta es que si reportas más ingresos, pues vas a tener una deuda con el IRS. Y para propósitos de préstamo, como prestamista, pues vamos a mirar esa deuda, ¿sí? Entonces, algo interesante que muchas personas quizás no lo han pensado, pero hay muchos programas ahora donde no tenemos que ver tus taxes. Podemos usar otras alternativas. La manera que yo lo veo es que si me toca pagarle $40,000, $50,000 al IRS, porque reporté mucho ingreso,
quizás entonces mejor uso mis bank statements y doy ese dinero para el down payment de mi casa. Pudiera ser una opción también, ¿no? Sí, hay otros programas que utilizamos aparte de los convencionales, FHA, ¿no? VA, USDA, que nos permiten utilizar ir por una ruta ya privada, ¿no? Donde pueden poner, claro, es más down payment, de repente el interés es un poco más alto, pero por lo menos uno sabe su opción, ¿no? Cuánto le va a salir. Claro, porque declarar más ni significa más taxes. Más taxes. Y depende del modo también de cómo declaren sus taxes, sea independiente, sea como corporación, eso puede afectar también lo que tienen que pagar. Otra cosa es que entonces, cuando el realtor le dice al cliente o cualquier colega dice, no hagas tus taxes, primero mándame una copia. La manera que yo lo veo es porque yo quiero ver, o sea, basado en el ingreso que tú me dices que tienes, con los taxes del año anterior vas a calificar por X cantidad de propiedad. Claro. Nunca debe ser para que te digan qué poner en tus taxes. Claro, no, nosotros no somos contables ni llevamos el negocio de ningún cliente. Correcto. Y lo menos que queremos es que las personas hagan, dime cómo poner los taxes. Claro, y yo digo, bueno, ¿cuánto dinero tú hiciste? Yo no sé, o sea, es algo que tú vas a hablar con tu contable. Claro, nuestra función no es decirle a la gente cuánto tiene que declarar, eso no es permitido. Exacto. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros lo pedimos antes para asegurarnos de que la información que ustedes tienen sea hecho en una forma consistente. De repente el año 1 y el año 2 no coinciden. A veces tenemos el tax preparado por una persona y después el otro tax preparado por otra. A veces lo tengo por una persona y después self-prepare, la misma persona ha hecho sus taxes, el cual es permitido. Pero lo que queremos ver es esa consistencia. Correcto. ¿No? Consistencia, y entonces de ahí nosotros basamos, basamos nuestra recomendación. Te pregunto, Diego, tú sabes que cuando las personas son independientes y no tienen quizás la corporación, sino que tienen un Schedule C, reciben una 1099, camioneros, personas que hacen uñas en la casa, ese tipo de cliente, ¿no? Entonces en el Schedule C ponen a la línea número 1 que cobraron X cantidad y luego ponen muchas deducciones. ¿Qué sucede? Porque me doy cuenta que muchas veces el primer año hay muchas deducciones, claro, porque el negocio está comenzando. Más gastos. Exacto. Y quizás el año siguiente no ponen deducciones. Digamos. ¿Eso también es una alerta roja para la IRS? ¿Deben tener cuidado con eso? ¿Ninguna deducción? O menos, o mucho menos que el año anterior. No necesariamente. En ese sentido, el IRS, ellos tienen parámetros, promedios, estadísticas, ¿no? Donde ellos prácticamente cada una vez que si uno es independiente manda sus taxes, esos quedan como... se comparan con el resto. No, eso, claro, no quiere decir que automáticamente les va a entrar una auditoría porque reportaron incorrectamente, ¿no? Pero si queda fuera de esos parámetros es donde tienen la posibilidad de tener una auditoría, pero no quiere decir que necesariamente la van a tener, ¿no? El primer año se entiende de que van a haber más gastos, ¿no? Si uno tiene de repente, estás en tu segundo año y el año anterior tuviste unas pérdidas, empezando a nosotros no es una decisión en su contra si en años pasados tuvieron pérdidas. Estamos solamente mirando, dependiendo del programa, correcto, o un año o 2 años, y nos enfocamos solamente en la información presentada. Correcto. No estamos mirando si fue bien antes o no. Y esto pasa por COVID. Mucha gente perdió dinero durante COVID. Pero ya tenemos el 21, van a declarar 22. El 20 ya no tenemos que mirarlo. Correcto. Pero en ese caso, por ejemplo, he tenido donde de repente no reportan ningún gasto. Mientras nosotros como loan officers solamente vamos a utilizar la información presentada. Quiere decir que si uno decide poner todo su ingreso y no sacarle una deuda, esa es su decisión. Pero también, eso también es por ejemplo, un red flag con underwriting, porque van a decir cómo es que no hay deducciones si ese año pasado hubo. Y si es trucker, ¿dónde está su gasolina? ¿Qué? O sea, alguien más se la está pagando. Quizás tiene que hacer sentido. Por ejemplo, quizás una persona que limpia casas no tiene mucha deducción. Correcto. ¿Verdad? Y el detergente es mayormente labor. Claro, labor. Pero si tienes una compañía, quizás tienes renta de un local, mercadeo, ese tipo de cosas, o productos que vendes, tienes que invertir. Sí. Entonces, esas son cositas que debemos... Nosotros como loan officers... Tiene que tener sentido. Correcto. Sí. Lo miramos por aquello de asegurarnos que no vayan a cuestionar esos taxes, ¿no? Claro, porque una cosa es calcular el ingreso. Si uno uno sigue las reglas. Tengo el tax del 20 o del 21 y el 22, por decir, ¿no? Nosotros calculamos el ingreso acá, el ingreso acá. Perfecto. Si son 2 años, sacamos el promedio. Listo. Pero ¿qué pasa? En la eventualidad, por ejemplo, de que haya no deudas o de repente el año 1 hubo gasolina y el año 2 no. No quiere decir que automáticamente va a estar todo bien, porque underwriting siempre puede preguntar. Porque el underwriter, en la mente del underwriter, nosotros como loan officer, ese es nuestro trabajo, calcular y someter. Pero en la mente del underwriter tiene que pensar que él va a decir, bueno, si este es el mismo negocio,
¿dónde no ganó 50? ¿Dónde está la gasolina? ¿No? ¿Dónde está qué sé yo, El los producto, arreglos, la maquinaria, los productos? Eso siempre puede pasar, claro. ¿no? Y pueden haber preguntas, ¿alguien más lo está pagando? De repente están trabajando para una compañía, de truckers, subcontratista. Subcontratista, de repente ellos pagan todo. Y él dice, no, a mí me pagan 50 y yo no tengo ni un gasto. Ahora, de repente el año pasado era diferente. Si es trucker y la compañía A, independientemente, ¿no? Como trucker, vamos a suponer que el año pasado esa compañía no le proveía nada, pero esta ahora sí. Esta de aquí, claro, todo tiene que tener una explicación. Una explicación, sí, claro. Tiene que tener sentido. Volvemos a decir, el propósito es informarlos, ¿no? De que hagan las cosas con cuidado. Estamos para ayudarte, pero con consecuencias positivas de aquí por mucho tiempo. Esa es la meta, ¿cierto? No queremos que nadie haga cosas raras, así que es importante el equipo que escojas. Sí, importante que escojas un equipo que no solamente tenga el conocimiento, pero que esté interesado en el bienestar de ti como cliente, ¿no? De que puedas comprar tu casa, pero haciendo las cosas sin que después te cueste más caro. Correcto. De lo que debió hacer. Sí, no queremos que haya un problema por otro lado con ustedes simplemente por el hecho de intentar calificar, ¿no? Entonces, nuestro interés obviamente es que obtengan su propiedad, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Sí, porque estamos interesados en nuestros clientes, ¿sí? O sea, ustedes nos recomiendan a sus familiares, exacto, vienen y compran una segunda casa, entonces queremos que se sientan que alguien los ha tratado bien y es muy importante que con la persona con que trabajen, verle por esos intereses, no solamente obtener la venta, ¿no? Exacto, sí, que verle por los intereses de la persona y de la familia a largo plazo. Así que ya saben, conéctense, vamos a estar dando mucha información en cuanto a créditos, cómo financiar tu propiedad, cómo prepararte, los diferentes programas que hay allá para ustedes. Así que los veo en el próximo episodio.